Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a la organización por haberme invitado a participar en este evento. Me parece que es una idea estupenda y animo a seguir trabajando en hacer más reuniones como esta para favorecer la información a todo el mundo. La charla que me encargaron era sobre el manejo de los sangrados en pacientes que están con fibrilación auricular no valvular en tratamiento con anticoagulante, con anticoagulantes orales de acción directa. Y bueno, como pone me ha presentado Tamara, soy hematólogo del Hospital Virgen de la Risaca. Esto sí se ve, bien. En primer lugar, es hablar una introducción básicamente en esta diapositiva lo que quiero decir es que estos fármacos son seguros. Y lo que los ensayos clínicos han dicho, efectivamente han corroborado todo esto, por eso es indicación 1A para los pacientes con fibrilación auricular no valvular. En cuanto a los anticoagulantes orales de acción directa, es verdad que han mostrado de forma consistente que causan menos sangrados comparados con warfarina a nivel intracraneal y menos sangrados con riesgo vital. También presentan una incidencia de sangrado que pueden presentar similar o incluso reducida en comparación con la warfarina de otras localizaciones, pero que aunque presentaran un sangrado mayor con estos tratamientos, sí que es verdad que la evolución es mucho más favorable que aquellos que han tenido el sangrado con warfarina o acenocumarol, que es el Sintrom. Todos estos ensayos se han hecho con warfarina, porque bueno, es lo que está en el mundo anglosajón, la antivitamina K que se utiliza normalmente. Y bueno, y por otra parte que estos anticoagulantes han demostrado la reducción de todas las causas de mortalidad comparado con warfarina en la indicación específica de prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular. Como norma general, ante un sangrado con este tipo de tratamientos lo primero que hay que hacer es revisar si es una correcta indicación del anticoagulante, si está correcta también la dosificación, el tratamiento que lleva, las dosis, los factores de riesgo que puede asociar de sangrado, es muy importante, por eso es muy importante en todos los pacientes con fibrilación auricular, es el CHA2-VAX y el HAS-BLED, ver su riesgo de sangrado, que eso a la hora de valorar continuo o no también es muy importante. El consumo de alcohol, que eso se añadiría al aumento del riesgo de sangrado, y otros fármacos asociados, como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos, los esteroides, los antiagregantes, como hemos dicho anteriormente, que si no es necesario, pues evidentemente es que no hay que asociarlos. A continuación, siguiendo el mismo hilo, a la hora del manejo inicial de los sangrados, que lo primero que hay que ver exactamente es qué tipo de sangrado tiene el paciente, si es leve, si es un sangrado menor, si es mayor, si presenta un riesgo vital, y ver también al valorar al paciente y el tratamiento que lleva, es decir, ver el momento de la última toma del medicamento es muy importante. Estos medicamentos tienen su vida media y es muy importante en qué momento lo ha tomado y el momento en que ha tenido sangrado para valorar si todavía está haciendo efecto o no el anticoagulante. El régimen de dosificación, cada 12 horas o cada 24, que es lo que se hace normalmente. La función renal, fundamental, la mayoría de todos estos medicamentos se eliminan por vía renal, unos más y otros menos, pero se eliminan por vía renal. Con lo cual, es muy importante tener claro cómo tiene el riñón el paciente en ese momento. Y otros factores que pueden influir, pues son los medicamentos asociados, anticoagulantes, como he dicho anteriormente. Así, dependiendo de la actitud clínica pues, a la que nos enfrentemos, puede ser que el sangrado, que el medicamento se ha pasado ya tiempo de la última toma, se ha eliminado espontáneamente y realmente no hay que hacer mantenimiento y ya está. Pues es muy importante favorecer la diuresis, porque todo se elimina por el riñón. Si tenemos un reversor, un antagonista específico del anticoagulante, pues bueno, dependiendo también de la gravedad del sangrado, pues sería recomendable utilizarlo. Ahora mismo solamente tenemos para el dabigatran. Entonces, para el caso del dabigatran existe el anticuerpo, el hidaruricizumab, que está demostrado que es un nombre... Está demostrado que revierte inmediatamente el efecto anticoagulante y es seguro. Para los agentes que actúan a nivel inhibiendo el factor 10 activado, de momento, hay dos moléculas, el andexanet alfa y el citalopram. El andexanet alfa sí que está aprobado
por la FDA en Estados Unidos, en la Unión Europea está pendiente de revisión. De todas maneras, no es un fármaco que lo antagonice el anticoagulante de forma tan espectacular como lo hace el idarucizumab. También hay que asociar el soporte de la hemostasia no específico, porque bueno, puede ser que si no disponemos de agentes reversores, pues tengamos que utilizar otros tratamientos, como pueden ser los concentrados de factores de coagulación. Normalmente disponemos en los hospitales el concentrado de complejo protrombínico sin activar y el activado. Eso es lo que disponemos. Ahora más adelante veremos la diferencia de los dos y lo que se usa normalmente. Y no hay utilidad del uso de plasma o del sulfato de protamina o de la vitamina K para revertirlos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ante un sangrado menor o sangrados que producen pequeñas molestias, que suelen ser muchas veces epistasis, gingivorragias, bueno, pues no hay que subestimarlo, porque muchos de estos sangrados, si sobre todo son muy repetitivos, pueden llegar a la tendencia de disminuir dosis de anticoagulantes, suspender alguna toma, suspender varios días de tratamiento. Todos estos cambios de frecuencia, de días de tratamiento, favorecen la trombosis, que aparezca luego, sobre todo en pacientes. Por eso es muy importante saber el paciente su riesgo trombótico y su riesgo hemorrágico, porque puede ser que no sangre, pero que tengamos un ictus y bueno, hay que valorar muy bien las consecuencias. Es importantísimo, hablando de la Escuela de Salud, muy importante informar al paciente sobre los signos y los síntomas y alertar con prontitud al médico. Y bueno, del riesgo de que el cese temporal puede aumentar el riesgo tromboembólico. Es importante que el paciente lo sepa. Los sangrados leves, que se pueden dar un poco de molestia, pueden ser manejados normalmente retrasando una toma o suspendiendo de un máximo de una dosis, dependiendo si es cada 24 o cada 12 horas el tratamiento. Los sangrados menores, pues es muy importante ver la causa del sangrado. Puede ser que no sea por el mismo anticoagulante, que tenga alguna lesión, que es importante evaluarla y tratar esa lesión. Las epistasis o los sangrados de la zona bucal pueden ser tratados con antifibrolíticos locales. La zona de la boca es una zona en la que hay mucha fibrinolisis y ahí los tratamientos antifibrolíticos son muy efectivos. Entonces, en estos tipos de sangrados pueden manejarse muy bien con este tipo de tratamiento. Y en los sangrados que son recurrentes a nivel local, pues bueno, es muy importante. Sin una causa aparente, vemos que no hay nada asociado, pues es muy importante, ya se puede valorar el cambio de anticoagulante según el perfil también de más o menos sangrado que tenga el fármaco. Y ante una sospecha de un sangrado oculto, pues exactamente, de nuevo, estudiar si existe una causa subyacente y si el tratamiento es posible. Entonces, por eso en las consultas de anticoagulación, la mayoría del tiempo que estamos con el paciente es historiando, pidiendo pruebas, viendo si hay algo subyacente que pueda subsanarse antes de empezar a hacer cambios con tratamientos que pueden ser más perjudiciales que otra cosa. Estamos hablando de sangrados menores. Y bueno, ya en primaria, pues en principio también se podría buscar causas. Si es una cosa menor, pues perfectamente se podría buscando, historiando al paciente, si hay algo que puede justificar, aparte del tratamiento, el sangrado. Ante un sangrado mayor, pero sin riesgo vital, pues la principal actitud sería suspender el tratamiento e iniciar un mantenimiento de soporte. Entonces, con el tiempo, como he dicho anteriormente, la actividad del fármaco va a ir disminuyendo. O sea, cuanto más tiempo haya pasado desde la última toma, pues es tiempo que vamos ganando. Si es un sangrado mayor, pero bueno, que no es de riesgo vital, pues cuanto más tiempo pase, pues el fármaco se puede ir eliminando mejor. Y como siempre, importantísimo, adecuada diuresis, sobre todo en el caso del dabigatran, que es el que más porcentaje se tiene eliminación por nivel renal. La diálisis en el caso de dabigatran y en ausencia de su agente específico de reverso, pues sería lo indicado. Y bueno, en el caso de los antidiazas, la diálisis no es efectiva. Hay que tener claro, por eso siempre es qué tipo de tratamiento toma el paciente. Los antifibrinolíticos y la desmopresina. La desmopresina os comento, es un fármaco que produce un aumento de los niveles de factor 8 y de factor von Willebrand a nivel de torrente sanguíneo, ¿no? Los niveles los fármacos, o sea, las concentraciones que están almacenadas en el endotelio se eliminan y durante un breve tiempo,
pues aumenta esos niveles y favorece la hemostasia, favorece también la función plaquetaria. Bueno, pues temporalmente puede ser efectivo. Entonces son dos fármacos que nos pueden ayudar para el mantenimiento de estos sangrados. Si el sangrado es de riesgo vital, mayor con riesgo vital, pues claro, aquí ya todo ya va. La primera indicación es su agente reversor, si se dispone en el hospital. Normalmente que disponemos ahora mismo es el idarucizumab para el dabigatran. No hay todavía aquí el andexanet. Es importante tener en cuenta que en algunos casos, aunque se haga la reversión, puede quedar algunas concentraciones del anticoagulante y puede ser cuando, sobre todo un poco más tarde, vuelva a aparecer el resangrado. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con el andexanet, que aún esto lo estoy contando que es lo que se ha visto en los ensayos clínicos. Aquí todavía no lo hemos utilizado, pero el andexanet no es como el idarucizumab, que bueno, que siempre queda una concentración mayor remanente y puede ser que tenga más sangrado, y eso hay que tenerlo en cuenta. Con el idarucizumab es más seguro y en principio no tiene esos riesgos de sangrado, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y por otra parte, el otro tipo de tratamiento, que son los concentrados de factor, pues bueno, se pueden utilizar. En este caso ya los dejaríamos en el caso del manejo de los antidieza. Entonces, bueno, como norma general, normalmente no son necesarios. Existen estos tratamientos, su indicación viene sobre todo para el mundo de las coagulopatías congénitas o para revertir el efecto del síndrome. Y claro, hay que tener cuidado porque estos fármacos pueden cortar el sangrado, pero tienen por otro lado, su riesgo trombótico. Hay que tener en cuenta que cuando se utiliza, por eso tiene que ser en sangrado amenazante y sin ningún tipo de tratamiento específico reversor del fármaco. Brevemente, el idarucizumab, bueno, lo que hace es su indicación principal es para sangrados mayores amenazantes, con riesgo vital, y para el tratamiento de una cirugía urgente que tiene que enfrentarse el paciente y está con dabigatran. Eso hay que tenerlo claro. Revierte completamente el efecto anticoagulante del dabigatran en todos los pacientes y además en pocos minutos. Lo revierte totalmente. Es la primera línea de tratamiento en estas situaciones. Se administra 5 gramos, que realmente son 2 viales, porque los gramos son de 2,5 gramos, 2 viales, separados no más de 15 minutos. Normalmente se ponen uno detrás de otro y el efecto es inmediato. Sí es importante hacer una monitorización posterior, por si en el caso de que el paciente tuviera un fracaso renal y tuviera altísimas concentraciones de fármaco, pues podría ser que luego, pasado unas horas, volviera de nuevo quedara algún tipo de fármaco, de concentrante de fármaco, y pudiera volver a resangrar, pero es poco frecuente y es bastante seguro. Por eso digo, a las 12-24 horas puede aparecer niveles bajos de dabigatran. Tras las 24 horas de ese sangrado y el tratamiento con idarucizumab, pues se puede reiniciar de nuevo el dabigatran, bueno, que si está indicado y con una dinámica normal, porque el efecto es seguro y no aumenta tampoco el riesgo de trombosis, el uso del reversor. Para los anti-10A, porque es todo el bloque, la mayoría de los otros anticoagulantes, pues bueno, se han basado en un ensayo clínico que se ha aprobado también en Estados Unidos, el Anexa 4, y solo incluía pacientes con sangrado mayor y con riesgo vital. Pues como estamos diciendo, se queda solamente circunscrito a ese tipo de indicación. Podría ser el andexanet alfa la primera elección en pacientes que están con los inhibidores de factor desactivado, como he dicho anteriormente, aprobado en Estados Unidos y pendiente de revisiones en la Unión Europea. La dosificación va a depender del tipo de anticoagulante y del tiempo de la última toma. Lo digo porque la forma de utilización de este fármaco va a ser más complicada que la del idarucizumab. No me sale bien. Puede aparecer actividad, como he dicho también anteriormente, la actividad anticoagulante tras suspender la infusión, con más frecuencia que con el reversor del dabigatran. Y no está claro todavía en qué momento, tras la reversión, se puede volver a reiniciar este fármaco. O sea, digamos que todavía tiene muchas dudas ahí a la hora de su utilización. Y ya por último, la otro tipo de tratamiento que utilizamos para la reversión son los factores de coagulación, concentrado de complejo protombínico y el concentrado de complejo protombínico activado. Como he dicho anteriormente, la utilización del concentrado de complejo protombínico viene tradicionalmente usándose para revertir el efecto de la warfarina.
Y el activado se utilizaba sobre todo para el manejo de los sangrados en pacientes con hemofilia y con inhibidor. Digamos porque el activado tiene un mayor poder hemostático. Entonces, si utilizamos el activado en pacientes que en principio no tienen una coagulopatía, sí es verdad que está con un tratamiento anticoagulante, pero de base tiene un riesgo trombótico, pues puede aumentar el riesgo trombótico. Por lo que la tendencia es normalmente a utilizar el concentrado de complejo protrombínico, no el activado. Pero bueno, se podía utilizar los dos. Normalmente los estudios en voluntarios sanos han demostrado la posible efectividad tanto de los dos tipos para normalizar a los pacientes el sangrado en la coagulación en los pacientes con estos tratamientos, y los estudios van a mostrar que los resultados de los sangrados por estos anticoagulantes son similares o mejores comparados con la warfarina. Como digo siempre, el sangrado de un paciente con anticoagulante directo va a evolucionar mejor que un sangrado con un paciente con warfarina. La eficacia de estos concentrados de factores, pues, no hay ningún ensayo clínico que haya utilizado esto. Estos son todo por experiencia, por estudios retrospectivos, con lo cual no ha sido establecida firmemente. No es como los agentes reversores que están apoyados en un ensayo clínico. Las observaciones indican que pueden ser eficaces como soporte de hemostasia. Se consideraría en el caso de un control inmediato del sangrado y no exista un agente reversor específico, y la elección de un concentrado de complejo protrombínico sin activar o el activado va a depender exactamente de la asistencia en la farmacia del hospital y de la experiencia también en el manejo. Ya hay que tener en cuenta, otra vez, lo del aumento del riesgo trombótico. Como otro factor asociado para revertir los sangrados o favorecer la hemostasia está el concentrado de factor 7 activado recombinante, que se utilizaba. Sus indicaciones están sobre todo para pacientes con hemofilia, con inhibidor, o en pacientes con trastornos plaquetarios que tienen mucho riesgo de sangrado, pero no existe su indicación para este tipo de pacientes con sangrado. Y tiene también su efecto protomódico, con lo cual, en principio, el concentrado de factor 7 recombinante no estaría indicado en estos pacientes. A modo de conclusión, aunque luego pongo una diapositiva que queda como un algoritmo de todo lo que os he dicho, pero a modo de conclusión, que quiero que llevéis a vuestras casas, es sobre todo que los anticoagulantes de acción directa son fármacos seguros. Si se producen sangrados, lo más frecuente es que sean sangrados menores. Ya tienen mala suerte que el paciente, sí que es verdad, que esté con dabigatran y que tenga una apendicitis aguda, lo tienen que operar. Pues bueno, pues eso ya, eso no. Pero normalmente son seguros y normalmente tienen sangrados menores. Y que se manejan normalmente retrasando una toma del fármaco y con medidas locales. Eso hay que tenerlo en cuenta. La importancia de control de la función renal y saber cuánto tiempo ha transcurrido desde el último toma. Si es posible, si la paciente se le puede preguntar, puede ser que venga el paciente chocado o lo que sea, pérdida de condiciones, no puedes preguntarle, pero si es posible, saber la última toma, muy importante. Última toma y función renal. Y reevaluar las posibles causas asociadas, la indicación y la dosis, como siempre, reevaluar todo, porque lo toma este hombre, si la dosis es correcta, si hay algo asociado. Y los agentes reversores se van a dejar solamente para los casos de sangrados con riesgo vital o una cirugía urgente que tiene que ser inmediata o... Eso es lo que me gustaría que llevarais a casa. Luego, esto no sé si se ve bien, es el resumen de toda la charla, que es como siempre el manejo del sangrado, es preguntar sobre cuándo fue la última toma, tomar una muestra, como tiene de creatinina, de función renal, la hemoglobina, ver que si está muy anémico, las medidas globales. La medición rápido de los tiempos de coagulación, aquí entramos en otro tema. En principio, una coagulación básica y luego ya pues valorar según está alargado, aunque los tiempos de coagulación no están indicados para la monitorización de estos productos. Nos pueden dar una idea de que, vale, sí, hay anticoagulante, pero no nos puede dar mucha más idea, ¿eh? Es bueno saber que está anticoagulado. No se ha pasado 24 horas de la última toma, pues bueno, puede ser que estén los tiempos normales, pero depende también de la función renal. Si el sangrado es leve, pues retrasar o discontinuar la siguiente dosis, reevaluar la medicación concomitante, muy importante, y revisar la elección del anticoagulante y su dosis. Esto sería, desde primaria se podría empezar a hacer. Ante un sangrado mayor, pues lógicamente, pues ya claro, habría que derivar y
y si que no tiene riesgo vital, pues medidas de soporte, compresión mecánica, hemostasis, si lesiones digestivas, pues endoscópicas, para si existe sangrado gastrointestinal, la hemostasia quirúrgica si es necesario, reposición de volumen, concentrado de hematíes si fuera necesario, transfusión de concentrado de plaquetas en caso de menos de 60.000, considerar adyuvancia con ácido tranexámico, es un antifibrinolítico, mantener una adecuada diuresis, sobre todo en el caso del dabigatran, y utilizar, en caso de dabigatran también, el reversor específico o incluso la diálisis. Y en casos de sangrado con riesgo vital, aquí ya cuando entran sí o sí los reversores sí los tenemos. Y para los casos de los inhibidores de factor desactivado, pues andexanet si estuviera disponible, u otros tratamientos podrían ser los concentrados de factores, que puede ser el concentrado complejo protomínico, las dosis, o el activado, cualquiera de los dos. Normalmente, ¿qué utilizamos? No utilizamos el sin activar, más que nada por el riesgo trombótico, tiene menos riesgo trombótico que el activado. Pero bueno, y muy importante. Bueno, que estaba hablando antes con Tamara, que yo no lo he puesto, pero quería decirlo, lo de, a raíz de esto de la escuela de salud, de la comunicación primaria y las consultas de especialistas, es muy importante la comunicación. A ver, nosotros tenemos desde Selenia la posibilidad de ver lo de la teleconsulta. Pues eso me gustaría que se pudiera, en todo lo posible, potenciarlo, porque son muchas veces dudas que se pueden resolver en esa misma mañana. Y bueno, yo creo que nosotros revisamos siempre de la consulta de anticoagulación, todos los días si hay alguna teleconsulta. Y las contestamos, si es posible, en el mismo día. Si hay que hacer algo más, ya nosotros incluso nos podemos encargar de citarla en nuestra consulta para lo que sea. O bueno, o simplemente repítele esto o los consejos que sean, pero potenciarlo de alguna manera, más incluso que la llamada telefónica. Porque, y bueno, y lo ideal también sería, eso ya depende de informática, Selene y todo, lo de que nosotros también pudiéramos ponernos en contacto directamente con el médico de primaria, que no podemos, si no cogemos el teléfono yo no veo otra manera, que eso estaría muy bien. Y básicamente sería eso. O sea que bueno, nada más.